y es una naturaleza eterna, es una naturaleza santa. El Evangelio es santo porque es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio del reino de Dios. Todo esto tiene que ver con naturaleza, es la naturaleza de Dios. Por eso debemos ser muy responsables cuando venimos a escuchar y a ser estimulados en nuestra fe en cuanto al Evangelio. El Evangelio es muy serio. Es un Evangelio que nos conduce a Dios. El Evangelio no tiene otro propósito, sino de que vivamos a Dios, que experimentemos a Dios, que Él cada día sea formado en cada uno de nosotros. Eso busca el Evangelio. El Evangelio no busca, no tiene como prioridad enriquecernos materialmente. El Evangelio no tiene como prioridad arreglar tu matrimonio o subirte de estrato. El Evangelio es espiritual y se ministra a nuestro espíritu, se ministra a nuestro corazón. Pablo dice que es poderoso este Evangelio. Este Evangelio declara y manifiesta al Hijo de Dios, presenta a Cristo, lo presenta a todos los hombres en la tierra, lo presenta como el Salvador del mundo, porque eso es Él, el Salvador del mundo. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Es palabra qué? ¿Fiel y qué? Digna. ¿Por qué fiel y digna esta palabra? Porque le está diciendo Dios. Dios es quien está hablando. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Él? ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que Él hace más de 2000 años vino al mundo? En forma de hombre. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Vino al mundo a salvar. ¿A quiénes? A los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Él salva a los pecadores. Él no vino a condenar a los pecadores, porque ya los pecadores estaban en condenación. Él fue a salvar a los pecadores. Esa es su naturaleza. Pero estos pecadores tienen que reconocer su condición. Tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Por eso Él como luz muestra, ¿no?, la condición. Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros abordamos el Evangelio, tenga en mente y tenga en su conciencia que estamos hablando de Cristo. Dice la Escritura que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. El Evangelio presenta a Cristo como el Hijo de Dios con poder. ¿Quién lo declara? Dice, el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad presenta
a Cristo al mundo como el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Al presentar a Cristo, amados, así como habla Romanos 1, así como lo declara el Espíritu de Santidad, lo que podemos ver es que Él es la victoria. Él es la victoria. Cristo es la victoria. Y es una victoria que todos los hombres tienen que experimentar. Porque ciertamente Él ha vencido. Pero Él sigue venciendo. Él sigue venciendo. Porque Él es poderoso. Entonces, la naturaleza de Dios, amados, es salvar. La naturaleza de Dios siempre está buscando compartirse con el hombre. O sea, así como fue anunciado el milagro de las tinajas, recuerdan la primera señal que Jesús hizo en su ministerio terrenal en la boda de Caná. Convertir 6 tinajas de barro, el agua que estaba en esas tinajas, convertirlas en vino. Ese anunciamiento es profético. No es un milagro que podemos solamente analizar externamente. Es una flecha lanzada por el Señor a todos los hombres. Porque las 6 tinajas de barro representan el hombre. El hombre fue creado el 6º día. Y lo que está diciendo, yo he venido, yo he aparecido para que el hombre en su interior experimente un cambio de sustancia. Experimente un cambio de sustancia. Diga, experimente una naturaleza. Una naturaleza que en ellos en este momento no está. Y por eso debemos cada día aferrarnos al Señor. Debemos cada día querer vivir en obediencia, en sumisión a lo que Él es. A lo que Él es. ¿Usted cree que cuando Wilmer estaba hablando de Juan el Bautista, eran 400 años donde Dios no había levantado un profeta hasta que llegó Juan? Y Juan viene presentando al Señor, preparándole camino al Señor. Diciendo que él no era ni siquiera digno de soltarle o amarrarle, de soltarle las correas de sus sandalias. Ni siquiera era digno. Que Él viene después de mí, pero es antes que yo. Porque es primero que yo. Juan tiene una concepción en su anunciamiento profético desde lo eterno. Él viene hablando del mismo Dios. Él reconoce que este que venía a ser presencia tenía un aventador en su mano. El Señor se apareció, Juan lo profetiza, diciendo que Él viene con su aventador en su mano. Hay un aventador que el Señor trae. Pero no solamente Él trae un aventador, también trae un granero. ¿O no dice la Escritura? Si no, lo leíamos hace un momento. El Señor aparece con un aventador porque también traía un granero.
Y el propósito de su aparición era que, diga, limpiar. El Señor apareció ¿para qué? Para limpiar. ¿Por qué limpiar? Puedo decir yo, o sea, en el caso de un ejemplo de mi casa, si mi casa está limpia, los baños están limpios, relucientes, el piso brillante, hay un aroma agradable, todo está ordenado, todo está en su sitio, no hay reguero por ninguna parte, ¿será que yo puedo decir voy a limpiar mi casa? ¿Por qué? Porque ya está limpia. Si Él aparece diciendo que él viene con su aventador en su mano a limpiar su era, quiere decir que su era estaba ¿qué? Sucia. Y el anunciamiento de Juan es importante. ¿Por qué? Porque presenta precisamente el Evangelio, que es Cristo. Por eso son buenas nuevas. Porque cuando se habla de Cristo y se presenta a Cristo, eso es una buena noticia. Pero este Cristo se presenta también con un hacha. El Evangelio presenta un hacha. El Evangelio no presenta un abono al árbol malo. Porque lamentablemente, amados, en la mayoría de la cristiandad ese es el Evangelio que se concibe. Jesús no apareció con abono para echarle abono al árbol malo, al árbol que da malos frutos. Él no apareció con un abono, Él apareció con un hacha. Y Juan lo dice. Y tenga presente que lo que Juan está diciendo, ojalá usted se lea este capítulo 3 de Lucas, lo analice y le pide al Espíritu Santo que le ayude a profundizar, a entenderlo con precisión desde la perspectiva de Dios. Lo que Juan está anunciando, lo está anunciando sujeto a lo que Dios le dijo. O sea, Juan ni está quitándole a su mensaje, ni añadiéndole nada. Juan está anunciando exactamente lo que Dios le dijo. Porque así dice el verso 2 de este capítulo 3, búsqueme ese verso. Así dice. Él habla de unos personajes que estaban frente al sistema político de ese tiempo, en Roma. Y él habla de unos personajes que estaban al frente del sistema religioso. Estando en ejercicio estos dos sistemas, dice la Escritura que vino palabra de Dios a Juan estando en el desierto. Por eso lo confundieron con el Señor. Llegó un momento en que las personas que lo escuchaban llegaron a decir, ¿no será este el Cristo? ¿Por qué? Por la autoridad con que enseñaba y anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas. Porque no hay nada más que nos dé autoridad, amados. No solamente que estemos predicando el mensaje exacto, sino que lo estemos viviendo. Y Juan estaba lleno del Espíritu de Dios. Dice que era una antorcha que ardía. Y como lo que estaba anunciando era exactamente lo que había escuchado de Dios, la gente lo confundió y decía, hay una autoridad en lo que dice. ¿No será este el Cristo? Más adelante él aclara que él no es el Cristo, que solamente es una voz. Después mandaron una comitiva, los religiosos. Y él dijo, yo no soy la luz. A preguntar si él era a Cristo. Y yo no soy la luz. Yo he venido a dar testimonio de la luz. Y Juan presenta las buenas nuevas con muchas exhortaciones. Porque así lo dice el verso 18. Verso 18, que tenía hace un momento. Así lo dice. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciar las buenas nuevas al pueblo.
Amados, estaba preparando al pueblo para la experiencia con el Salvador. Y esto es puntual para entender la obra de Dios hoy en día en nuestros corazones. Porque la voz profética de Juan sigue apareciendo. No ve esto externamente. No ve esto solamente dentro de un escenario externo. Hoy en día la voz profética de Juan sigue apareciendo en nuestros corazones. Llamando al arrepentimiento. Mostrando las víboras. Mostrando el árbol malo. Mostrando la extorsión, la mentira. Hoy en día Juan sigue apareciendo en el corazón. Y es necesaria las exhortaciones de Juan y de hecho que nos sometamos a esas exhortaciones si en verdad queremos una experiencia con Cristo. Si en verdad queremos una experiencia con Cristo, porque la luz aparece dentro de este anunciamiento profético dentro de nosotros, mostrando todo lo que es contrario a Dios en nosotros, para que estemos saliendo de allí y nos expongamos a una verdadera experiencia con nuestro Salvador. Entonces muchos quieren experimentar a Cristo, pero no quieren exhortaciones. Y dicen, no, eso ahora es pura exhortación. Eso es antiguo pacto, pastor. El Señor no había muerto cuando Juan estaba anunciando eso. ¿Sí? Busque las exhortaciones apostólicas a las iglesias en el nuevo pacto. Pablo menciona una aquí, ¿ve? La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. El escritor de Hebreos dice que debemos exhortarnos cada día. ¿Por qué es tan importante, amados, que Dios nos estorbe? Porque Dios tiene que estorbarnos. Claro que hay una parte de nosotros que se ofende. Hay una parte de nosotros que se ofende. No queremos un evangelio así. No queremos la poda del labrador, cortando de nosotros lo que no se puede unir a la vid. Eso no lo queremos. Y la vida del Espíritu, amados. La vida del Espíritu. Es la expresión misma de Dios. La Escritura dice, creo que en Juan capítulo 4, verso 24. Verso 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu. Diga, Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, en Él está meramente todo aquello que concierne a su naturaleza. En Él no hay nada contrario a Él. ¿Sí me da a entender? En Dios mismo no hay nada contrario a Él. Por eso es que Juan anuncia las buenas nuevas con exhortaciones. Porque las buenas nuevas incluyen exhortaciones. Porque el propósito es llevarnos a vivir en Dios y que Dios exprese en nosotros lo que Él es.
O sea, en Dios no hay nada contrario a Él. Yo les ponía ejemplo el juego a los hermanos como el sol. ¿Usted cuándo va a esperar frío del sol? Hoy salió el sol, hoy no, me va a congelar el sol hoy. No, el sol no te va a congelar. Porque del sol no puede salir frío. Del sol sale ¿qué? Luz y calor. Eso sale del sol. Porque es de lo que él está hecho, ¿no? Es su composición. Yo no puedo esperar oscuridad del sol. Ojalá saque el sol ahora para que se ponga la noche, día oscuro. No. El sol no da lo que no tiene. El sol solamente puede ofrecer, diga, luz y calor. Así es Dios. De Dios no puede salir algo contrario a Él. Él se da en lo que Él es por naturaleza. ¿Sí me dio a entender? Como Él es espíritu, ¿qué comparte Él? Su espíritu. Pero en su espíritu no se acepta nada contrario a Él. Y esta es la naturaleza del evangelio que le decía al comienzo de la reunión. Dios es espíritu. Y es un Espíritu Santo. ¿Es un Espíritu qué? Santo. Él es un Espíritu Santo. De hecho, Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, y hay que libertad. Él es Espíritu. Este Espíritu no solamente es santo, es un Espíritu justo. ¿Es un Espíritu qué? Justo. Entonces, ¿qué puedo esperar de Dios yo? Justicia. ¿Qué más puedo esperar de Dios? Santidad. Él es un espíritu bueno. Tu buen espíritu, dijo David. Tu buen espíritu. Entonces, ¿qué puedo esperar yo en la vida del espíritu? La bondad de Dios. De hecho, es la única fuente de bien que hay en la creación. Dios es espíritu. Ahora, si Dios es espíritu, o sea, teniendo presente que lo que Jesús está refiriendo es la naturaleza del Padre. Dios es espíritu. En Dios no hay nada carnal. Absolutamente nada carnal. Entonces, los que estamos llamados a vivir en Dios y a permanecer en Dios, ¿cómo debe ser nuestra comunión con Él? Si Él es espíritu. Espiritual. Nuestra comunión con Él es ¿qué? Espiritual. Por ende, amados, yo tengo que saber que si yo quiero estar continuamente viendo a Dios, experimentando a Dios, palpando a Dios, tengo que ir ¿a dónde? Al Espíritu. Porque es ahí donde Él está. ¿Sí me voy a entender? Es allí donde me encuentro con Él. ¿Dónde me encuentro yo con Él? En su propio espíritu. Porque es ahí donde Él se mueve, donde Él ha establecido su voluntad, donde Él tiene su propósito, donde Él hace que yo experimente su poder y, como lo decíamos hace 8 días, que me llegue a familiarizar con ese poder. En su espíritu. El evangelio es en el espíritu. El reino de Dios es espiritual y está ¿dónde? En el espíritu, porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿Dónde? En el espíritu. En el espíritu aprendo a contentarme, no importa mi situación de abundancia o de escasez.
¿Por qué? Porque hay un gozo allí que lo externo no me puede quitar. Ninguna circunstancia que me esté tratando de afligir externamente por lo que estoy viendo con mi sentido natural me puede deprimir. Porque yo estoy experimentando un gozo interno que me está gobernando a causa de que estoy viviendo el reino de Dios en su espíritu. Amado, en el reino de Dios no hay hostilidades. En el reino de Dios no hay nada contrario a Él. ¿Usted cree que en el reino de Dios hay algo contrario a Dios? Si en este reino está su justicia, que es su misma naturaleza. ¿Usted cree que Dios está peleando con algo en su reino, con algo que sea contrario a Él? Te voy a sacar de aquí, de mi frontera, de las fronteras de mi reino. ¿En qué momento te metiste? ¿Cómo te filtraste? ¿Usted cree que Dios está en eso? En su reino hay una armonía. Hay un ámbito de unidad y de perfección. Porque su reino expresa lo que su naturaleza es. 100%. En su reino no entra nada ilegal. Acá en muchos países entran muchas personas ilegales a través de métodos fraudulentos. En estos días me encontré con un muchacho que está trabajando allá en el local de la casa, que se fue para México por el Darién, cruzando la selva, muchos ríos peligrosos. Vio gente morirse en esa travesía, gente muriendo de hambre, enfermedades, de infecciones por causa de la picadura de los mosquitos, con el propósito de llegar a México. Y llegó a México con su pareja y consiguieron empleo, pero de manera que el presidente de México se dio cuenta de eso. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios puede ser como el presidente de México? Que en su reino puede entrar algo ilegal, algo que no tenga su naturaleza. Por eso Él le dijo a Nicodemo, si tú quieres ver y entrar al reino, no lo vas a poder hacer en la naturaleza que tienes ahora. Esa naturaleza de tu primer nacimiento jamás va a entrar al reino de Dios. Eso es lo que entendemos en el texto. Dios ha traído un reino, pero en esa naturaleza que tú tienes, aunque seas un doctor de la ley, aunque conozcas los libros de Moisés, conozcas los profetas, lo que dice los salmos, aunque conozcas todo eso y te reúnas cada 8 días o cada 5 días en la sinagoga y guardes ciertas tradiciones y rituales externos, aunque hagas todo eso, dentro de ti hay una naturaleza que no puede acceder al reino de mi Padre. Por eso es necesario, así le digo, ojo, lo presentó el nuevo nacimiento como una ¿qué? Necesidad. No es algo opcional para los hombres en la tierra, es una ¿qué? Necesidad. Te es necesario, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ni entrar ni ver el reino de Dios.
La carne puede hablar del reino de Dios. La carne puede enseñar hasta principios del reino de Dios. Códigos, como dicen, un código del reino. Fundamentos del reino. La carne puede hacer eso. Lo que jamás podrá hacer es experimentar verdaderamente el reino de Dios. Porque el reino de Dios se experimenta desde la naturaleza misma del Espíritu. Fue precisamente de la cual Él vino a hacernos participantes. Es una naturaleza de la cual estamos participando continuamente. O sea, la iglesia tiene que estar participando continuamente de la naturaleza de su cabeza. Yo participo en mis decisiones en esa naturaleza. En lo que escojo hacer y no hacer. Porque en esa naturaleza hay una ley que no es externa. Una ley que interna. La ley del espíritu de vida. ¿Está dónde? En el espíritu. La ley del espíritu de vida. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, la ley interna nos lleva a eso, a permitir en nosotros solamente lo que nos conviene. Cuando caminamos en esa ley, bajo el gobierno y el dominio de esa ley, en nuestro propio corazón de manera íntima, vamos a permitir en nosotros lo que por el Espíritu sabemos que nos conviene. En esta ley vemos una frontera hasta dónde llega la vida de Dios y dónde comienza la carne. ¿Sí está escuchando? En esta ley, hasta dónde llega la vida de Dios y dónde comienza la carne. Amado, esa fue la ley que el Señor presenta en el Sermón del Monte. Cualquiera escucha las expresiones del Señor en el Sermón del Monte y dice, uff, ¿quién podrá vivir eso? Como si fuera algo que se hiciera en nuestra parte natural, desde nuestra parte natural, carnal. No, el Señor está refiriendo, todo eso es experimentable en una ley. Él vino a presentar una ley que era mayor que la que tenían los fariseos. Él está hablando de una ley en el corazón, de una ley interna. Y debemos aprender a vivir en esa ley. Porque hay muchos que hoy abordan y asumen el evangelio como si esa ley no existiera. Solamente la tienen en un versículo. Viven y solamente tienen esa ley en el versículo, pero no en sus vidas. En Romanos 8.2, en Romanos 8.2 creo que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Bueno, tiene la ley es en un versículo, pero no la han sacado de ahí. Viven como si esa ley no existiera, sin limitaciones, sin permitir que el poder de Dios los haga débiles en la parte equivocada, pensando y haciendo lo que sea, porque ahora en la gracia todo me es permitido, porque ya Dios me ve en el Hijo. Y conseguimos la gracia como una manera de tolerar lo que es contrario a Dios en nosotros, y Dios no va a decir nada, porque su gracia es suficiente. ¿Cuán equivocados estamos, amados? Y yo diría en la iglesia hoy en día, la cristiandad, no viven esta ley. Es muy poco los asomos de esta ley en el corazón de los cristianos hoy en día. ¿Usted cree que, bueno, un ejemplo, en la decadencia en la que está la iglesia,
pastores y líderes presentando a gente impía bajo intereses oscuros como el elegido de Dios para gobernar la nación. Así tan ciega está la iglesia, sin discernimiento. Usando sus plataformas ministeriales para coaccionar en alguna medida las personas que en cierta manera tienen una credibilidad en ti como líder y manipularlos para que voten por la persona que tú estás presentando de parte de Dios. Eso da tristeza. Y no estoy hablando de líderes donde se congregan multitudes, hablando cosas en el nombre de Dios que Dios no ha dicho, porque no tienen temor de Dios, no caminan en esa ley en sus corazones. Porque si realmente estuvieran caminando en esa ley, no hicieran eso por temor a Dios, ni le pusieran su marca personal a su ministerio. Porque de hecho el ministerio no es ni de ellos, es de Dios. Y así está la iglesia. Hay una ley que nos pone límites. Y esos límites no podemos sobrepasarlos. Tenemos que mantenernos detrás de esos límites. Si en verdad queremos permanecer en el Espíritu. Y el Señor mismo nos ayuda en la medida que nuestra disposición cada día vaya creciendo. Y tiene que ir creciendo nuestra disposición al Señor de manera sincera y honesta. Dios es espíritu. Qué gran verdad. Él es espíritu. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan, y os anunciamos. Dios es luz. ¿Dios es qué? En Juan 4:24 digamos que Dios era qué? Espíritu. Ahora Juan está diciendo aquí que Dios es qué? Luz. Dios es luz. Nuevamente afirmamos un aspecto maravilloso. Él es luz. Y dice Juan, aclara ahí, o no lo deja allí, o sea, complementa la expresión que le da un brillo hermoso desde el Espíritu a esto. Muestra el contraste. Él dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Pueden salir de Dios tinieblas? No, porque Él es ¿qué? Luz. Es como el ejemplo que les ponía hace un momento. ¿Puede salir frío del sol? No, porque el sol no puede dar lo que no tiene, lo que no es. Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Y Él jamás va a permitir tinieblas en Él.
Eso es imposible. Imposible. Su naturaleza es una naturaleza de luz. Donde Él expone lo que Él es. Y si su deseo en el Evangelio es compartir lo de Él en nosotros, ¿qué nos comparte Dios? Su luz. Haciendo referencia a la comunión con Dios. Así como es en el Espíritu, porque Él es Espíritu, así también la comunión con Él es en luz. Nuestra comunión con Dios es en su luz. Si alguno dice que tiene comunión con Él, esto lo dice más adelante, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Juan sabía eso. Es una comunión imaginaria, pero no es la verdadera comunión, porque nuestra comunión con Él es ¿qué? En luz. Ahora, esto muy poco se dice y se enseña. Nuestra comunión con Dios, que es en luz y es en el Espíritu, es una comunión que tiene que ir creciendo. No es una comunión donde ya alcanzamos una plenitud y no crecemos más aquí. Mentiras. En nuestro andar, en el camino que Él ha puesto delante de nosotros, el camino nuevo y vivo, nosotros experimentamos un crecimiento en esta comunión. ¿Sabes cuándo comenzamos a experimentar un crecimiento en esta comunión, que es en el Espíritu y que es en la luz? En la medida que en nosotros esté muriendo la vida que jamás se podrá unir a Él. En la medida que en nosotros esté muriendo la vida que no se puede unir a Él, en esa misma medida vamos a ir creciendo en la comunión con Él. Por eso el hacha. Por eso el aventador. Por eso la poda. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. O sea que cuando hay una expresión de amor, hay una expresión de conocimiento. Mi expresión de amor, bueno, evidencia mi conocimiento de Dios. ¿Sí me voy a entender? Porque el que no ama, ¿no qué? No ha conocido a Dios. O sea, cuando yo amo desde el amor de Dios y en el amor de Dios, ¿qué estoy expresando? Que conozco a Dios. Hay mucha gente con mucho conocimiento, aparentemente de Dios, pero no ama. Realmente no lo conocen. Todo lo que saben de Dios es conceptual, pero no es un conocimiento en la vida. Porque el que realmente está conociendo a Dios ama. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y se entiende que en ese conocimiento el amor de Dios viene perfeccionándose en esa persona. Y puede llegar hasta amar a sus enemigos. Orar por ellos. No pagarle con la misma moneda, porque el mal no se vence con el mal, sino con ¿qué? Con el bien. ¿Eso quién lo enseña, amado? Eso lo encuentra usted, eso lo encuentra a la vuelta de la esquina, en tu familia, en tus vecinos, en tus amistades de barrio.
O tus amigos de colegio de universidad que todavía tienes contacto con ellos, eso lo encuentras allí. ¿Qué es lo más común cuando alguien, por ejemplo, en caso mío que hay un extranjero en el apartamento y el señor es ofensivo conmigo? Me manda puro PDF ofendiéndome. Por una cosa, por otra cosa el apartamento ofendiéndome. Y yo no le he contestado con ofensa. Yo no sé dónde saca esa frase, como que se va a la inteligencia artificial y busca cosas que yo entiendo. O sea, él sabe que yo le entiendo. Él no habla muy bien el español, pero para ofenderme busca frases exactas. Y me manda el PDF. Usted es esto. Y Milagro, sácalos de ahí. Sácalos. Y, no, espérate. Sí. Y yo le contesto en amor. Mi Señor, perdónalo. Porque cuando el amor de Dios nos lleva a eso, amados, a dejar a un lado el resentimiento. Si la ofensa de alguna manera ha llegado a nuestro corazón, ha hallado algún lugar pequeñito en nuestro corazón, el amor nos enseña a desalojarla. A decirle, ven acá, tienes 1 mes, 2 meses, 3 meses, tienes 5 años de estar en mi corazón y me has traído amargura, obstinación. ¿Sabes qué? Ofensa. Coge un boleto, este es tu boleto de salida. Te vas de acá. No vuelves más. No me estorbas más en mis emociones ni en mi estado mental. Te vas. Eso lo hace el amor de Dios. Eso lo hace el amor de Dios. Porque en estos versículos, amados, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Ahora usted sí entiende, o esta frase que los apóstoles, como realidad espiritual, ¿no?, escribían a sus lectores, que eran comunidades creyentes. O esta frase, ¿qué es realmente nacer de Dios? ¿Qué es ser verdaderamente un hijo de Dios? ¿Qué es nacer del Espíritu? Si Dios, se entiende que si nosotros hemos nacido de Dios, como yo creo que usted tiene ese testimonio del Espíritu en su corazón, se entiende que yo recibo lo de Dios en una naturaleza. Y estoy llamado a vivir en esa ¿qué? Naturaleza. ¿Hasta dónde nos llevó el pecado a nosotros? Bueno, yo hago memoria de mi vida. Cómo el pecado comenzó a ganar fuerza en mi corazón. Los malos deseos. Cómo la malicia comenzó a reinar. Cómo se fue haciendo fuerte en la expresión de lo que ella es, de lo que el pecado es por naturaleza a través de mis miembros. Cómo creció esa semilla corrupta dentro de mí, llevándome a un estado de total insensibilidad. Porque el pecado en nosotros, no fue que nosotros, cuando nacimos, porque dice que en Adán todos mueren, y dice que lo que es nacido de la carne, carne es,
Nosotros cuando comenzamos desde pequeñitos, siendo unos bebés, después niños, adolescentes, jóvenes, usted se dio cuenta cómo lo malo fue creciendo en usted. Cada día sus actitudes, su comportamiento fue empeorando en ese sentido. Pero la ceguera que había era tan grande que nosotros lo llegamos a ver como algo honor, porque era lo que la sociedad nos presentaba, lo que en común de la gente hacía. Amados, escuche esto. Si el pecado, o sea, así como creció el pecado, llegó el pecado a reinar en nosotros, de la misma manera tiene que comenzar a reinar la gracia en nosotros. De la misma manera tiene que comenzar a reinar la naturaleza de nuestro Padre en nuestro corazón. Porque es lo que Pablo dice en Romanos 5, que así como el pecado reinó para muerte, así también por la justicia, dice, que es la misma naturaleza de Dios, reine la gracia ahora para vida eterna. ¿En dónde? En Jesucristo, por medio de Jesucristo en nosotros. Debería estar reinando la gracia de hecho, con más poder que el pecado. Con más poder que el pecado en nosotros. Debería, así como es corroborable el pecado allá afuera. Porque no hay que hacer un estudio extenso, ni buscar un grupo élite para descubrir quién está pecando en la sociedad. No, aquí todos son santos, hermano. ¿Dónde habrá un pecador? Vamos a invertir una buena millonada en un grupo con objetos detectores de pecado. Porque sofisticado, con tecnología. Sí, porque hermano, aquí no hay pecado. En la sociedad no hay pecado. Uy, uno va por el tránsito, los que manejan motos, vehículos. Uy, toda la gente amable, tolerante, amorosa. Sí. Uy, se bajó del bus y no pagó el transporte y persiguió el bus en una moto para pagarle el transporte. Uy, qué honestidad a este hombre. Porque no hay pecado en la sociedad. Amado, no hay necesidad de buscar un grupo de élite. Párese 5 segundos en esa vía y se da cuenta cómo el pecado está reinando. La gente sacándose la mamá, la abuela, la bisabuela, porque medio se la atravesó y no respetó un poquito la señal de tránsito. Iban con... yo iba en la moto el otro día, iban en 2 vías porque se dividió la carretera. Yo iba de este lado. El que pasó acá como que rozó a alguien, no sé. Y el de la moto acá iba desde lejos. Y iban como, sí, o sea, entre la carretera más iba abriendo, iban 15 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros. Y entre, ¡hey! ¿Qué? Iba manejando con las, ¡hey! Tú eres esto, HP, diciéndole una cantidad de cosas. Y yo dije, pero este hombre, ¿qué le pasa, Dios mío? Ni siquiera lo está oyendo, ya va por allá. Ya, va lejos. Amados, así como es tan común, escucha esto, así como es tan común el reinado del pecado allá afuera en la sociedad, así debiera ser común en nosotros el reinado de la gracia, la expresión de la vida de Dios, la paz de Dios, la bondad de Dios, la paciencia, el dominio propio, la pureza, la santidad, la honestidad, la generosidad, la integralidad, el compromiso, la devoción, la piedad, la comunión, la justicia de Dios expresándose a través de nuestros miembros. Así debería ser la iglesia. Que la iglesia fuera un total contraste a esta sociedad. Por hoy en día la iglesia tiene casi el mismo aroma del mundo. Sí, en la iglesia se ve casi el mismo aroma del mundo. Lo que el mundo emana en olor es lo que hoy en día se ve en la iglesia.
hay divisiones, hay cargas, egoísmo, murmuración, maltrato. Y en muchos casos no hemos entendido realmente cuál fue la iglesia que nació en el corazón de Dios. Porque la iglesia es un diseño divino. La iglesia no es algo que el hombre ha inventado. La iglesia viene de Dios. La iglesia es una extensión de lo que Dios es. Debería ser eso. Y les voy a mostrar una fotografía, teniendo presente estos aspectos que venimos tocando de lo que Dios es en su naturaleza. Les voy a mostrar una fotografía de lo que tiene que ser la iglesia. Filipenses capítulo 2. Verso 14 y 15. Esta es una fotografía de lo que es la iglesia. Lo que debería ser la iglesia. Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, si en la iglesia, no vaya tan rápido. Si en la iglesia se siguen manteniendo las murmuraciones y las contiendas, no vamos a venir a la realidad del siguiente retrato. Porque precisamente hay que desechar esto. Una iglesia que no esté desechando esto no puede verse dibujada en lo que Pablo va a plasmar aquí más adelante. Verso 15. Para que seáis, para llegar a ser, hay que hacer algo primero. Para llegar a ser, y eso habla de nuestra experiencia con el Señor en la vida, en lo que Él es en su espíritu, en lo que Él es en su luz, en lo que Él es en su amor. Porque nada de eso puede ser desechado si Él no nos asiste. Para que seáis, dice, irreprensibles y qué, y sencillos. La iglesia tiene que ser irreprensible y caminar con sencillez. ¿Dónde está esa sencillez? ¿Dónde es que Dios quiere ver esa sencillez? Porque esto está asociado a la humildad y a la mansedumbre. ¿Dónde tiene que verse esa sencillez? En el corazón. Pero si hay orgullo, si hay un brote de altivez todavía que estamos permitiendo, no vamos a venir a la experiencia de esta sencillez. Porque en cierta medida estamos tolerando algo que es contrario a lo que Dios nos enseña. Porque Él es el que nos enseña mansedumbre y humildad. Entonces, para que sean irreprensibles y sencillos, dice, hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha.
gracia no nos dice, tú eres hijo de Dios aunque tengas mancha, no importa. A Dios no le interesan tus manchas. No. Por eso les decía, ¿qué es realmente nacer de Dios? ¿Qué es realmente nacer del Espíritu? Porque el propósito de esa naturaleza que se nos ha dado es que seamos conducidos a la expresión de esta verdad. Yo no recibí el Espíritu Santo y todas las manchas de mí se fueron enseguida. No. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y es una bendición haber recibido el Espíritu Santo. Qué don tan maravilloso tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, pero eso no quiere decir que automáticamente en mí se quitaron todas las manchas. Ahora es donde viene el proceso, en mi corazón y en mi alma. Hijos de Dios sin mancha, dice, en medio de una ¿qué? Generación maligna y perversa. O sea, la iglesia tiene que ser un contraste de lo que el mundo es. Por eso les hablaba, les ponía el ejemplo, y no es que quiera ser crítico, amados, pero a mí me da un celo internamente de ver la apostasía que hay. La apostasía que hay hoy en día. Porque si hay un evangelio que se está anunciando o aparentemente se está viviendo sin el Espíritu, eso es apostasía. Viviendo una gracia desde el primer nacimiento, un evangelio desde la naturaleza del primer nacimiento, eso es apostasía. Ese es el hombre de pecado parándose en los púlpitos, haciéndose pasar por Dios y exigiendo respeto, exigiendo honra. La gente pensando como el mundo piensa, viviendo como el mundo vive. La única diferencia es que uno se congregue y el otro no, pero en cuanto a su concepción de la vida, sus propósitos, sus deseos, están muy similares a los del mundo. Cada uno buscando lo suyo propio, nadie buscando lo que es de Cristo. Entonces, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual, ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la fotografía de la iglesia. Esa tiene que ser la iglesia. Ese debe ser el dibujo de la iglesia como realidad de vida. La iglesia no puede perder su sabor. Jesús habló, si se pierde el sabor, si la sal pierde su sabor. Jesús habló de eso. ¿Tienes el WhatsApp activo ahí? ¿Cuánto demora la reproducción de esas dos fotos que te mandé? ¿Cuánto te demora? Les voy a mostrar una fotografía. Pero esto es una fotografía de lo que debería ser la iglesia. La iglesia tiene que ser esto. Porque la iglesia está compuesta por hijos de Dios.
La iglesia no puede ser identificada por lo perverso y lo maligno. La iglesia tiene que estar muriendo precisamente a eso, a lo que es perverso y a lo que es maligno, para que pueda resplandecer, brillar, no con su luz propia, porque no es una luz propia. Este brillo aquí es la luz de Cristo reinando en los corazones. Muestra lo que somos ante el mundo. Que somos realmente la expresión de ese nuevo hombre que fue hecho según la justicia y santidad de la verdad, elementos propios de lo que Dios es. Fue hecha según Dios, según Dios. La hermana hablaba de que no se puede echar vino nuevo en odre viejo, y eso es verdad. No se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque esto es un asunto de naturaleza. ¿Cómo se conserva tanto el vino nuevo con el odre? Cuando el odre es ¿qué? Es nuevo, dice que se conservan juntamente, enseñó el Señor. ¿Por qué? Porque son compatibles. Son compatibles, se preservan juntamente, tanto el vino nuevo como el odre nuevo se preservan. El odre no se destruye, se preservan. Porque es un asunto de ¿qué? De naturaleza. El evangelio es un asunto de naturaleza. Por eso el Señor apareció y le dijo a los fariseos, este evangelio que yo les estoy presentando, que es el evangelio del reino de mi Padre, viene con el propósito de limpiar el plato y el vaso primeramente por dentro, para que también sea limpio por fuera. Y él mismo lo dijo, toda planta que mi Padre no ha plantado será ¿qué? Arrancada, desarraigada. Todas estas expresiones de Jesús nos llevan a la conclusión de algo: su naturaleza. El evangelio tiene una naturaleza. Y esta naturaleza tiene que reinar en aquellos que estén recibiendo y permaneciendo en su evangelio. Debería estar reinando esta naturaleza. El evangelio no acepta otra naturaleza diferente a la naturaleza que está en él. El Hijo de Dios tiene que caracterizarse por su sencillez. Tiene que ser sencillo. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Con principios y valores que están escasos en este mundo. Porque el sencillo es el que Dios exalta. El Señor dijo a sus discípulos: ustedes ven que los gobernantes de la tierra se enseñorean de sus naciones, mas en mi reino no será así, sino que el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Amados, esta es la sabiduría misma encarnada, hablando sabiduría. Y debemos aprender eso. Debemos aprender a honrarnos los unos a los otros. Si hemos discernido y entendido que estamos en un camino con el Señor, debemos animarnos los unos a los otros a permanecer, a no permitir el desánimo ni el apocamiento, no permitir la desesperanza. Vamos a mantenernos creyéndole al Señor. Vamos a seguir a nuestro líder. Vamos a seguir siendo enseñados por Él.
Vamos a permitir que Él en nosotros siga haciendo lo que es agradable delante del Padre. Vamos a mantenernos fieles, a animarnos los unos a los otros. Vamos a serle fieles al Señor. En todo. No solamente en las reuniones, en todo, en nuestra vida, en nuestra casa, en todo. Vamos a amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Vamos a determinarnos que nuestro tesoro es el Señor y que ahí tiene que estar permanentemente nuestro corazón. Tenemos que ser un pueblo especial. Tenemos que ser un pueblo especial. Y tenemos que identificarnos con Dios. Pero no es una identificación en la vida. Yo me identifico con Dios en la vida, en su vida, en su naturaleza, en su espíritu. Permitiendo en mí lo que es propiamente correspondiente a lo que Él es. Vamos a rendirnos cada día más. Vamos a dejar esos malos pensamientos. A un lado los argumentos, los prejuicios. Si nos es común un mismo Dios a todos. Que busca cada día que estemos participando de Él. Vamos a honrarlo en todo. Vamos a caminar en su temor. No sale. Dios quiere que amemos su verdad. Y la verdad, escuche, la verdad va mucho más allá de saber algo. Porque hay muchos que consideran que están en la verdad porque saben algo de la verdad. Y la verdad en sí mismo no es saber algo. La verdad es vivir a alguien. Eso es caminar en la verdad. Vivir a alguien. Me apaga el foco allá, decígame el favor. No mire esto con sentimiento. Mire esto como lo que Dios busca que nosotros se exprese. La iglesia que Él quiere es una iglesia que camine en su inocencia y que en su corazón esté brillando su luz.
Así Dios me ilustró la iglesia. Él quiere una iglesia así. Donde su luz esté resplandeciendo. Él no quiere una iglesia que se estrella en los púlpitos. Él quiere una iglesia donde su luz esté reinando en sus corazones. Y para llegar a esto, necesitamos salir de todo lo que no es Cristo. Salir fuera de todo lo que no es Cristo. Muéstrame la otra fotografía. Y este árbol es un contraste. No tengo, bueno, no. Este árbol que Dios me mostró con luciérnagas, eran más grandes las luciérnagas y tenían la cola inmensa, era un brillo especial. Pero fue un contraste con la luz del mundo. Porque primero me mostró la luz del mundo, la luz de lo que la gente llama luz, que es una luz en muerte. Me lo ilustró de una manera muy clara. Pero después me ilustró la verdadera luz, la que viene de la creación, la que viene de Él. Porque la primera luz que me mostró fue la luz que fabrican los hombres, donde el hombre interviene. Hay cierta apariencia de luz, es verdad, pero realmente no es la verdadera luz. Es la luz que habló el Señor en el Sermón del Monte, creo que lo dijo. Si aún vuestra luz son tinieblas, ¿cuánto más no serán las propias tinieblas? Él me ilustró esa luz del mundo. Y después me ilustró esta, con un árbol lleno, luciérnagas resplandecientes. Y me dio precisamente ese versículo en Filipenses capítulo 2. De que la iglesia tiene que ser luminar en este mundo. En medio de una generación perversa y maligna, tenemos que brillar con la luz de Cristo. Y no es un brillo en lo que sabemos, es un brillo en cómo vivimos. Porque hay mucha gente que se jacta en lo que ya sabe. Pero no hay nada formado de Dios en ellos, en la manera como viven. Esta es la iglesia que el Señor quiere. Que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, esté resplandeciendo. Desde su misma vida, desde su misma naturaleza, desde su mismo espíritu. Esa es la iglesia que el Señor, que estuvo en su corazón. Los apóstoles vieron por el Espíritu la intención de Dios en cuanto a su evangelio en los corazones de los que cada día se añadían a la iglesia. Y el propósito es ese. Y ese debe ser nuestra meta. Debe ser nuestra meta. Si vinimos a este lugar, venimos bajo esa consigna. Yo quiero ser una expresión de esa luz. Yo quiero ser una expresión de lo que el Espíritu es. Yo quiero ser una expresión del amor de Dios. Yo quiero ser ese árbol de justicia que esté dando frutos de justicia.
Ese debe ser nuestra meta. El que ama a Dios, el que dice que ama a Dios, tiene que tener esta meta. Volvamos nuestros corazones al Señor cada día. Volvamos a nuestros corazones al Señor cada día. Rindámonos y permitamos que Él siga haciendo su obra en nosotros. Comencemos a ponernos de acuerdo con Él. No cuestionemos nada. Aceptemos en lo más profundo de nuestro ser su enseñanza y sigámosle, 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 sigámosle. En lo poco que entendemos, seamos fieles. Permanezcamos, permanezcamos, permanezcamos. Permanezcamos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabada sea su presencia para siempre. Paz y gracia al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.